Yo quiero pedirte que abras tu Biblia al libro de Job. Job capítulo 9. Job capítulo 9. Estamos estudiando el libro de Job, un libro que es fascinante desde cualquier perspectiva, pero estamos pasando por una serie de interrogantes que el libro plantea. El libro plantea los diferentes interlocutores que aparecen en el libro, presentan diferentes interrogantes y las respuestas que estamos encontrando son pero muy liberadoras. Este libro es especial para aquellos que están pasando por crisis, que tienen una circunstancia difícil, a veces no entiendes la circunstancia difícil, solo sabes que estás pasando por crisis y quisieras salir de la crisis. Yo creo que si tú eres como yo, cuando estás pasando por el problema, quisieras, yo no sé, tener una varita mágica, ¿verdad? Poder chasquear los dedos, tener una lámpara maravillosa o hacer algo para que se desapareciera el problema. Lamentablemente, la vida no funciona así. De hecho, si tú alguna vez has escuchado que el libro de Job está escrito para explicarnos por qué a la gente buena le pasan cosas malas, yo te repito lo que hemos aprendido estas últimas semanas. Job no dice por qué a la gente buena le pasan cosas malas, pero sí nos muestra que a la gente buena sí le pasan cosas malas. O sea, si tú eres una persona buena, sí te van a pasar cosas malas. Y sos bueno, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? Otra vez, mira a la persona que tienes a la par y pregúntate, ¿le estarán pasando cosas malas? Porque no es que sea malo, fíjate. Ese es quizás es el mensaje central del libro. Como tú sabes, Job es un hombre que pasa por una circunstancia muy crítica. Hemos visto hasta este momento varias de las preguntas que el libro plantea. La primera fue, ¿acaso me acerco a Dios solo porque me conviene? Aprendimos cómo esta pregunta la hizo Satanás mismo. Él le dice a Dios, porque Dios le dice a Satanás, mira, ahí está Job es lo máximo. Y entonces Satanás le responde a Dios, le responde con una pregunta, ¿acaso te sirve Job a ti de balde? No te sirve porque tú le estás cuidando y protegiendo. Quítale todo lo que él tiene y te vas a dar cuenta cómo él deja de servirte. Entonces es una buena pregunta para nosotros. ¿Acaso nos acercamos a Dios solamente porque nos conviene? Si Dios retirara esta noche todas las bendiciones que nos da, que son cualquier cantidad de bendiciones, ¿qué sentiríamos respecto a Dios? Porque allí está realmente el núcleo de nuestra relación con Dios. ¿Estamos porque Él nos bendice o estamos porque Dios es Dios? Por supuesto, en el libro se plantea cómo Job sirve a Dios no por lo que Dios le da, sino que Job capítulo 1 termina diciendo, hey, ¿cómo es que funciona esto? Yo no voy a atribuir a Dios despropósito alguno, esa es la frase que utiliza. O sea, aún en mi crisis, porque él pasa por una crisis grande allí, yo no voy a pensar que Dios está haciendo esto por gusto, voy a seguir sirviendo a Dios. Pero entonces Satanás viene con un segundo embate. Y en esta ocasión le dice, piel por piel, le dice Satanás a Dios, si tú tocas su cuerpo, tú vas a ver cómo entonces de plano Job se va a echar para atrás. Y tú recuerdas, vimos una de las enfermedades más cruentas que hay, más crueles que hay. De hecho, Job capítulo 2 y el resto del libro de Job está plagado de los síntomas que Job tiene. Terrible, terrible. Si alguna vez has estado enfermo y te sientes requete mal y tú decís, me siento como Job. No. Job la tuvo, pero de lo peor. Y encima de eso, si tú recuerdas, se le aparece su amada esposita, ¿verdad? Si podemos utilizar esos términos. Yo te he dicho en varias ocasiones, esta es la mujer... No, mejor no lo digo otra vez. El otro día alguien me dijo, usted siempre dice lo mismo de la mujer de Job, que es la mujer que el diablo no se quiso llevar. Y yo pienso, es que el diablo le quitó todo y le dejó a la mujer. Y la mujer le dice, en la crisis le dice, mira, ¿qué te pasa? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía estás buscando a Dios? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dice esta mujer, que es difícil de llevar una buena mujer, porque el mismo Job dice, como una de las mujeres fatuas, una de las insensatas has hablado, pero ella es la que plantea, ¿verdad? ¿Por qué te está pasando todo esto? Que realmente es lo que aparecen los tres amigos de Job después a decirle en capítulo 3, ¿verdad? ¿Será realmente que la vida se trata solo de sufrir? Llegan, se sientan,
lo ven sufrir y por lo menos al principio los amigos de Job son buenos, se quedan callados. Los primeros 7 días están ahí solo para estar con él. Ellos han leído aquel proverbio que dice que calladito te ves. No, eso no está en proverbios, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que en las muchas palabras no hace falta el pecado. Y entonces ellos se quedan callados y al principio hacen un buen trabajo, pero de allí en adelante entran en un debate que llega hasta el final del libro de Job. Y en todo el debate ellos le están diciendo constantemente, esto no te puede haber pasado por gusto. O sea, toda la crisis que has tenido, que es de lo peor, perdió todo su dinero, perdió toda su influencia, perdió a sus 10 hijos, perdió su salud, perdió prácticamente la sanidad total. Y dice, esto no te puede haber pasado por gusto. Tú tenés que estar pagando algo. Tiene que haber un pecado en tu vida de plano. Y allí en Job capítulo 9, donde nosotros vamos a llegar esta noche, vamos a ver la pregunta que está arriba de todo. ¿Qué puedo hacer para que Dios me acepte? O quizás una mejor forma de plantear la pregunta es, ¿puedo hacer algo para que Dios me dé la razón? O sea, Job capítulo 9, versículo 1, mira cómo lo dice, respondió Job, ya te voy a explicar a quién le está respondiendo. Le responde a Bildad, uno de los 3 amigos, y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, ¿cómo puedo hacer para que Dios me dé la razón? Y yo quiero que entiendas el contexto de este diálogo, porque nos va a permitir entender todo Job capítulo 9. Job está sufriendo. Job está sufriendo al máximo, como tú y yo nunca hemos sufrido. Él está ahora está llagado del cuerpo, está en luto por sus hijos, dice, hay un pasaje en el libro de Job que dice que el aliento de mi mujer, mi aliento fue para mi mujer extraño, dice, ella no quiere nada con él, o sea, él está pasando por todas las crisis emocionales posibles. Y encima de esto, los tres amigos hacen algo tremendo. Los 3 amigos toman la verdad y le pegan con la verdad. Le pegan, que eso es tremendo. Si tú lees Job capítulo 8 vas a encontrar una realidad para todos nosotros que conocemos la Biblia. Ten mucho cuidado por esto. La verdad puede ser usada para atacar y dañar a otros. O sea, tú puedes agarrar un versículo de la Biblia y pegarle con ese versículo a alguien y hacerlo sufrir con ese versículo. Es lo que hacen los 3 amigos. Bildad en particular, si estás conmigo en Job capítulo 8, te llevo por algunas cosas que dicen, que es verdad. Fíjate, esto que dice es verdad, es precioso, pero le va a pegar con esto. Job capítulo 8 dice en el versículo 3, le dice Bildad a Job, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea, ¿será que Dios es injusto? Por eso tú entiendes que Job le dice, sí, yo sé que de plano tú tienes razón. ¿Será que Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Le dice en el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. ¿Sabes qué está diciendo? Hey, si tú estuvieras buscando a Dios, las cosas te irían bien, hombre. Y eso es una verdad tremenda y puedes respaldarla con otro montón de pasajes. El problema es que Bildad y los otros 2 amigos están agarrando la verdad y están sacándola del contexto y caen en 2 errores. Fíjate, 2 errores. Errores que algunos de nosotros cometemos. El error número 1 es decir, si estás mal, algo malo estás pagando. Y error número 2, si estás muy mal, algo muy malo estás pagando. Y tú, Job, estás muy, muy, muy mal. Entonces algo muy, 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 muy malo estás pagando. Y es pegarle con esto, es pegarle. Por eso es que Job dice, sí, yo entiendo que lo que estás diciendo es cierto, pero ¿cómo le razono a Dios que me quite este problema? Esta noche vamos a tratar de entender, porque creo que todos nosotros hemos pasado por ahí. Cuando estás pasando por el momento más grave de tu crisis y quizás has orado a Dios y le has dicho, Señor, yo ya no quiero estar con esto. Cuando está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Tú sabes a lo que me refiero. O sea, todo te sale mal. Es el día que te despiden, que el carro se te arruina, que el perro te muerde, que te enfermas, que llegas y el niño rompió una vidriera de tu casa, ¿verdad? Y tu esposa te dice, mira, mi mamá se va a venir a vivir con nosotros. Y entonces
Todo el paquete completo está ahí metido, ¿verdad? Y uno dice, ¡ah, qué terrible, qué terrible! Ok, ¿cómo le digo a Dios, Señor, entendeme, dame la razón y sacame de acá? ¿Cómo razono? Job 9, 1 y 2 es eso. Va a utilizar un término, fíjate ahí en el versículo 2, él va a utilizar el término Sadak. Sadak con TS, ¿verdad? Dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, en este debate, en esta querella con Dios, si esto fuera un juicio, ¿cómo le argumento a Dios para que Él me vea a mí y me diga, sí, Job, tú tenés razón? Tú tenés razón. De hecho, el término, dicen los estudiosos del hebreo, quiere decir literalmente, habla del derecho moral y quiere decir literalmente dar la razón en una discusión legal. O sea, sí, Job, sí, Julio, ya vi, tú tienes razón. Sí, te voy a sacar de esta que estás. Se utiliza en Deuteronomio capítulo 25. Si hubiera pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán o declararán justo o le darán la razón al justo y condenarán al culpable. Yo creo que es lo que todos nosotros quisiéramos. En nuestra crisis, la pregunta de Job es, ¿puedo hacer algo para que Dios me dé la razón? Fíjate, todo el resto del libro, yo sé que estamos yendo pedacito por pedacito, pero todo el resto del libro es un debate alrededor de esta pregunta. ¿Cómo convenzo a Dios? ¿Cómo convenzo a Dios de que me saque de aquí? Y Job se va molestando, a lo largo del libro se va molestando. Entre más debate con los amigos, más complejo se hace su argumento, hasta que hacia el final del libro sale un cuarto amigo. Este cuarto amigo se llama Eliú y es un joven. Bueno, quizás 60 años, ¿verdad? Pero bíblicamente es un joven. Algunos aquí jóvenes bíblicos que veo, ¿verdad? Me gusta cómo lo plantea Job capítulo 32. Ven conmigo hasta Job capítulo 32, porque Eliú le va a decir, mira, ya me cansé. Y lo va a describir Job de una forma interesante. Job capítulo 32, versículo 1. Esta es la forma de llamarte joven en la Biblia, fíjate, dice, Job 32, 1, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era, aquí está el mismo término otra vez, Sadak, él era justo, él tenía la razón, él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, este Eliú termina diciendo, ya me cansé de oírte, tú estás diciéndole constantemente a Dios que tú tenés más razón que él. Y esto molesta a Eliú. Y dice en el versículo 3, dice, asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaba que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros tres eran, ¿qué dice que eran? O sea, es la forma de ser joven, fíjate. Ves a los demás como más viejos que tú. Esa es la manera clásica. Hey, ese es el más joven y dice, yo estoy cansado ya. Y ustedes no hayan ni cómo responderle. Porque a lo largo de todo el libro le está diciendo, yo creo que yo tengo la razón. Yo no tendría por qué estar así. Es posible que tú hayas pasado por la misma situación, estés pasando por una crisis o has pasado por una crisis, y si no estás pasando por una crisis, palabra de hombre que algún día vas a pasar por una crisis, ¿verdad? Entonces estás pasando por la crisis y tú decís, yo no entiendo. Algunas veces tú decís, yo me metí en el lío, de plano. Yo me metí en el lío y tú estás pasando por una bancarrota económica y decís, no, pero yo hice malos negocios y saqué créditos que no debía, es mi culpa. Pero a veces no sabes por qué. Y uno dice, Señor, ¿y por qué? Y quisieras encontrar algo donde le decís a Dios, Señor, dame la razón y sácame de esta. Ese es el debate de Job a lo largo de toda la plática que tiene con sus amigos. Y en Job capítulo 9, él va a decir, ¿cómo argumento con Dios? A ustedes les puedo responder, pero ¿cómo argumento con Dios si Dios tiene algunos rasgos que me impiden a mí convencerlo? Fíjate, esta noche saca tus antenas, porque creo que vamos a aprender algo que necesitamos tener para tratar con Dios en nuestra crisis. Número 1,
En Job capítulo 9, donde está nuestro texto, Job le dice a Bildad, mira, te voy a plantear unas realidades. Número uno, Dios es superior. Y tú me dices, claro que Dios es superior. Sí, pero Él lo va a plantear de una forma muy, muy clave. Él lo va a plantear en el contexto de decir, yo creo que yo tengo la razón, pero Dios es superior. Si somos honestos, todos tendemos a pensar que tenemos la razón. ¿Sí o no? Hay una cosa que nos une a todos los que estamos acá. Todos pensamos que tenemos la razón. Sobre lo que sea. O sea, si hablamos de gustos, si hablamos de política, si hablamos de religión, si hablamos de economía, si hablamos de deporte, ¿verdad? Aunque no sepas nada, tú crees que tienes la razón. Esa es la cosa que nos caracteriza a todos los que estamos aquí. ¿O no es cierto? No es cierto. ¿Cuántos aquí discuten en su casa? ¿Cuántos discuten? Levanta tu mano si tú discutes en tu casa. Okay, ¿por qué discutes en tu casa si tú no tienes la razón? ¿Sabes por qué discutes en tu casa? Porque tú estás convencido que tú tienes la razón. Esa es parte de la naturaleza humana. La Biblia le llama a esto apoyarse en tu propia prudencia. Y es cuando se trata de relacionarnos con Dios, es algo que no debe pasar. Dice Proverbios capítulo 3, un pasaje que estuvimos viendo repetidas ocasiones en la casa del juicio. Fíate de Jehová de todo tu corazón, o confía en Dios de todo tu corazón. De plano, Dios tiene la razón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, lo primero que Job va a decir es, mira, esta es una cuestión de ubicarse. Uno no se pone a debatir con Dios, porque Él siempre tiene más razón que cualquiera que nosotros. O sea, no importa cuál sea tu inteligencia, aquí podríamos tomar al más inteligente de los que estamos acá presentes, y no importa cuál sea tu inteligencia, Dios siempre tiene la razón. Siempre. Entonces, Él comienza diciendo así, Bildad, ¿cómo le explico a Dios que yo estoy en lo correcto? ¿Cómo lo hago? Si Él es superior. Él es superior en varias cosas. Y déjame decirte cómo lo explica Job. Dice versículo 3. Dice, Él es superior en su sabiduría, ¿verdad? Y nota el sí condicional. Este capítulo está lleno de estos condicionales. Dice, si quisiere contender con Él, que no quiero, pero si quisiere contender con Él, dice, no le podrá responder, el hombre no le podrá responder una cosa entre mil, porque Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? O sea, ¿quién en algún momento en la historia le ha argumentado a Dios y le ha ganado un debate a Dios? Si Él es más sabio. Dice Job capítulo 40, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Tú sabes que después de toda la conversación con los tres amigos y luego con Eliú, Dios se mete. Hacia el final del libro Dios se mete, lo vamos a ver en unas semanas. Dios se mete desde Job capítulo 37, y 37, 38, 39, 40. Y Dios le hace 77 preguntas a Job. Una tras otra. Pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Y Job no puede responder ni una sola. Sí, por eso dice Job, ¿cómo es esto? ¿No me lo crees? Ven a Job capítulo 37. Job 37. Si alguno aquí dice, no, es que mire, yo estaba hablando, yo he oído gente que me dice, no, es que mire, yo hasta me enojé con Dios. Ah, de verdad, sí. Ah, qué interesante, pienso yo, ¿verdad? ¿Y quién tenía razón? No, pues sí, que yo tenía razón. ¿Qué te pasa, verdad? Job capítulo 37. Te llevo algunas preguntas, no voy a leer las 77, obviamente, pero Job 37, 15. Le dice Dios a Job, ¿sabes tú cómo Dios pone las maravillas, sus maravillas en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Dice el versículo 18, ¿extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Dice capítulo 38, versículo 4, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ok, tú dices que tienes razón, dice Dios. Ok, mira, yo estaba fundando la tierra. ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿No había nacido? ¿No existía? Sí, ¿dónde estabas tú? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Dice versículo 12,
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dice el versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dice el versículo 17, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo. Dice el versículo 31, ¿podrías tú atar los lazos de las Pléyades? Las Pléyades van a salir otra vez, son constelaciones en los cielos. Dice, ¿podrías tú, Job, atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Dice capítulo 39, versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Dice el versículo 19 de 39, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Dice el versículo 26 de ese mismo capítulo, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Y yo puedo imaginarme a Job, pues la mera verdad es que no sé. Entonces Job de entrada dice, ¿cómo debato yo con Dios si Dios es superior en su sabiduría? ¿Cómo le pruebo? ¿Cómo le pruebas que lo que Él está haciendo en tu vida es algo equivocado si Él es superior en sabiduría? ¿Cómo lo debates? ¿Cómo debates que Dios es superior, si regresas conmigo a Job capítulo 9, si Dios es superior en su poder? ¿Saben los siguientes versículos? Solo te los voy a leer. Pero básicamente dice, Dios y yo no jugamos en la misma liga. ¿Te acuerdas que Job era el más poderoso, uno de los más poderosos de todos los orientales? Dice Job capítulo 1. Pero dice, con mi poder comparado con el de él. ¿Alguna vez has visto los partidos en el colegio de fútbol? Cuando segundo grado juega contra quinto grado. Ok, entonces uno dice, no tienen chance, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si segundo grado juega contra bachillerato? No. ¿Y si segundo grado juega contra la Liga A del Alianza? Pues no, segundo grado, ¿no? ¿Y si jugaran contra el Real Madrid o el Barcelona? No, Julio, no molestes. Pero eso es lo que va a decir Job. Estamos en dos ligas diferentes. O sea, ¿cómo voy a convencer yo a Dios si Dios está tan arriba que yo? Mira Job capítulo 9, otra vez donde está nuestro texto. Dice el versículo 5, dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Probablemente esta es una referencia al diluvio. No tenemos el tiempo para entrar en cada una de las realidades que Job presenta, pero es muy probable y te lo voy a mostrar en unos momentos en un mapita que te voy a enseñar, pero cuando Job escribe esto, el diluvio no había sucedido hace tantísimo tiempo. Es posible que le está haciendo algunas referencias directas al diluvio. Dice en el versículo 5, versículo 6, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. ¿Cómo es esto, Julio? Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Hay dos posibilidades, fíjate. Quizá Job estaba diciendo, Dios está en control de todo lo que pasa en los sistemas de las estrellas. Es posible. La Biblia dice que todo lo que se mueve en el universo está controlado por Dios. No solamente fue hecho por Dios, está controlado por Dios. Hoy estábamos teniendo una conversación con mi hijo de este pasaje en particular, hablando de Jesús. Fíjate, este pasaje habla de Jesús. Dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes qué quiere decir? Todo en el universo se mantiene junto porque Jesucristo está manteniéndolo junto. Si te gusta la física y todo esto, se llama la fuerza fuerte, la que mantiene los átomos unidos. Y dice, ¿cómo todo se mantiene? Es Dios obrando. Quizás Job, que no es un científico, dice, hey, tú estás manteniendo todo junto. O quizás está diciendo, a veces tú alteras el movimiento del sol y de la tierra. Y eso sucede. Bueno, no había sucedido hasta donde nosotros sabemos en el momento de Job,
pero sucede más adelante. Josué capítulo 10 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, si te recuerdas, en una batalla ahí en el libro de Josué, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. ¿Y sabes qué dice la Biblia que pasó? El sol se detuvo. Y alguien me dice: no, eso no se puede, o sea, el sol no se puede. ¿Cómo va a creer Julio? Lo que se detiene en cualquier caso es la tierra. Usted no entiende. Quien no entiende sos tú. Es que estamos hablando de Dios. Tú y yo no podemos. Pero Job dice: estamos en otras ligas. Si yo tengo mi poder muy limitado, Dios puede hacer lo que Él quiera, está diciendo. No solo eso, sino que dice en el versículo siguiente, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, hablando de la Osa mayor, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. No sé, porque aquí hay algunos que les gusta la astronomía, no la astrología. Astrología le gustaba mucho amor, ¿verdad? Pero no, astronomía es tú ves toda la parte de la bóveda del universo, pero no sé cuántos alguna vez han salido a ver las estrellas y hay 3 estrellas que siempre están juntas. ¿Sabes? Todo el mundo dice: esas 3 estrellas se llaman el cinturón de Orión. Porque si tú trazas, parece ser que es como un hombre que tiene un arco y tiene la otra mano levantada y tiene su cinturón. Esa es una de las estrellas, una de las de la formación de estrellas principales. Y estas 3 áreas que Job señala, las Pléyades, Orión y la Osa Mayor, hablan de lo que está al norte, de lo que está al este, de lo que está al oeste. Y luego dice: y ahí al sur también tú estás en control. Se está diciendo: tú estás controlando todo esto. ¿Quién soy yo para hablar contigo? Dice Salmos capítulo 40: has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Él es superior en su sabiduría, superior en su poder, y ahora va a decir: es superior en su autoridad. Dice el versículo 11: he aquí que Él pasará delante de mí, yo no lo veré, es invisible. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: qué haces? ¿Sabes qué está diciendo aquí? Nadie es autoridad sobre Dios. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos aquí son sus propios jefes? Levanta tu mano. Ok, tú tienes tu empresa o algo. Nadie te manda. ¿Quién aquí es, además de ser el jefe, es el jefe de su casa? Las 2 cosas. Ok. Esos son los meros los que están levantando la mano ahorita. Fíjate, qué barbaridad. Algunos levantaron una y no levantaron la otra. Ok, entiendo. Son honestos. Tú que eres tu propio jefe, que tú podrías decir: hey, a mí nadie me manda. Si a la salida de aquí te para la PNC, ¿qué haces? Paras, ¿verdad? Paras. ¿Por qué? Porque la PNC es la autoridad sobre ti. Quizás no estás de acuerdo con la PNC, pero es la autoridad sobre ti. ¿Sabes qué dice Job? No hay nadie que tenga autoridad sobre ti. ¿Quién le va a decir a Dios: no hagas eso? ¿Quién? Si yo puedo resumir este primer pensamiento, te lo resumo de una forma que es tan evidente y tan simple que a veces la pasamos por alto. Dios es Dios. Punto. ¿Cómo convenzo a Dios que yo tengo la razón si Dios es Dios? Pero ahora piensa lo que se deriva de ahí. Si Dios es Dios, todo lo que Dios está haciendo en tu vida es justo. Todo. Pero no estoy de acuerdo, Julio. Yo quisiera que Dios supiera que yo no nací para ser pobre. Dios es Dios. Es que yo no entiendo por qué Dios me ha dejado con esta pareja, con este esposo.
Si 3 veces he pedido que lo aparte de mí, ¿verdad? Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo. Es que Dios es Dios. Pero yo no entiendo por qué vivo en este país. Es que Dios es Dios. Y no entiendo por qué tengo este jefe. Porque Dios es Dios. Y yo no entiendo por qué estoy luchando con esta enfermedad. Es que Dios es Dios. Pablo lo experimentó. Pablo, pasando por la enfermedad, dijo, Señor, aparta esto de mí. ¿Y te acuerdas qué le dice Jesús? ¿Qué le dice él? Hey, bástate mi gracia. Tú lo que tienes que entender es que yo estoy en control. Entonces, ¿cómo convenzo a Dios de que tiene que haber un cambio si Dios es tan superior? Pero no solo eso, hay una realidad segunda. No solo es superior, es soberano. Julio, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Superiores habla de su poder y su capacidad, pero soberanía habla de su autoridad. Él toma las decisiones que él quiere. Y no podemos ninguno de nosotros, por capaces que seamos, convencerlo en un debate. Tu relación con Dios no es un debate en el que puedes convencerlo de echarse para atrás de sus decisiones. O sea, no es que tú le vas a llegar a decir, mira, Señor, mira, te voy a explicar por qué yo necesito otro trabajo. ¿Y por qué yo necesito otro jefe? Te voy a explicar por qué yo necesito ser sanado de este cáncer. O te voy a explicar por qué necesito que tú me cambies la esposa. Yo, pues, ¿verdad? Ya tengo escogida, ¿verdad? Te voy a explicar. ¿Y tú crees que Dios va a decir, mira, yo no había pensado eso? De plano, ¿verdad? Tú tienes toda la razón. Es eso algo que no... Tú me estás presentando un argumento que yo nunca lo había considerado. Me voy a echar para atrás. ¿Tú crees que así funciona la cosa? Por eso el mismo Job está diciendo, ¿cómo lo hago entender? Dice Isaías capítulo 45, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dice Romanos capítulo 9, la misma idea. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No dice. Aprendamos. Nuestros argumentos, tus argumentos, nunca convencen a Dios. Y ojo, yo soy el primero en creer que nuestra fe es razonable y es razonada y debemos razonarla. Yo soy el primero en creer esto. Pero nosotros no tenemos mejor raciocinio que el de Dios. Nunca, somos unos niños. Yo estaba contando anoche de una de mis hijas, y puse esta foto porque me recuerda a una de mis hijas. No es ella, pero es una de mis hijas, no quiero decirte quién es, pero no es la segunda que se acaba de casar. Entonces, cuando Estefanía estaba pequeñita, era así, colochita, era así, bien colochita. Tenía quizás 2 o 3 años, algunos probablemente recuerdan, Estefanía siempre tuvo una habilidad verbal muy buena, desde chiquita hablaba muy bien, 2 años y hablaba muy, muy bien. Y ella pasó por todo el proceso que los hijos de los creyentes deben pasar, ¿verdad? O sea, la parte formativa, enseñanza, amor, instrucción, reglas claras, etcétera, etcétera. Pero cuando violaba esas reglas claras, teníamos el sistema de la Biblia, ¿verdad? Dios ha diseñado a todos los niños para que sean criados por los papás y nosotros les instruyamos, ¿verdad? Con amor y con cuidado y con tiempo, pero también ha dejado una zona de su anatomía, ¿verdad? Que está conectada directamente con sus oídos para que cuando no pueden oír o entender bien, uno estimula esta zona y los niños de repente pues oyen mejor, ¿verdad? Y aprenden. Pues Estefanía tenía quizás 2 años. Y yo recuerdo la primera vez, porque lo hizo varias ocasiones, yo le dije, cometí un error. Pati y yo le decíamos, está mal, lo seguía haciendo, porque la naturaleza pecaminosa heredada de su madre, ¿verdad? Terrible. Y entonces lo seguía haciendo y entonces otra vez, hija, no lo debes hacer. Pero cuando había un momento en que decíamos, ok,
ya, vamos a conversar. Y ella sabía que vamos a conversar, íbamos a una habitación y ella y yo solos íbamos a tener todo el ejercicio bíblico de la vara. Estefanía, en varias ocasiones, a los 2 años, me decía, discutámoslo, papá, discutámoslo. O sea, hablemoslo. Y yo, ¿cómo que discutámoslo, verdad? Si no, discutámoslo, 2 años, discutámoslo. Y yo pienso, así somos con Dios. No, Señor, te equivocaste, discutámoslo. Yo te voy a debatir, ya vas a ver que yo voy a tener razón. Y dice Job, eso es pérdida de tiempo. Él es superior y Él es soberano. Con Él no hay argumento que valga. Versículos 13 y 14 dice, Dios no volverá atrás su ira. No hay argumento no hay, discutámoslo, ¿verdad? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Aquí déjame, casi nunca nos metemos en la parte lingüística de la Reina Valera, pero los que tradujeron la Reina Valera dejaron de fuera una expresión que es la expresión Rahab como la ramera, es la misma palabra básicamente, que Rahab es uno de 3 animales formidables que aparecen en Job. Aparece también el Leviatán y aparece el Behemoth. Y algunos me han hecho la pregunta, ¿qué es eso? Son animales tremendos. Estos 3 animales grandísimos, algunos piensan que eran como dinosaurios, son cuadros del diablo. Los 3 son cuadros de Satanás. Y en este caso dice, hay algunos que están siendo siervos de Rahab. Aquí lo traduce para nosotros Reina Valera de otra forma. Dice, Dios no volverá tras su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a Rahab, o que ayudan a los soberbios. Yo creo, fíjate, yo creo, esto es algo que yo creo que Job está hablando de sus 3 amigos. Si ustedes están siendo herramientas del diablo, eso es lo que está diciendo. Si Dios está encima de ustedes, no, ni me presenten sus argumentos, porque Dios está aún encima de ustedes. Y dice el versículo siguiente, dice el versículo 14, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con Él palabras escogidas? ¿Cómo es que yo voy a presentar un argumento si Él es soberano? No hay con Él autoridad que valga. Dice, aunque fuese yo justo, o sea, aun si yo desde mi perspectiva pensara que estoy en lo correcto, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Guarda esa frase. Si yo le invocara y Él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. O sea, no soy justo. Todos estos son subjuntivos. Pero aún si fuese justo y estuviera en lo correcto alegando mi inocencia, aún así Dios no me oiría, porque Él es mi juez. No está diciendo Él es mi juez para que me ayude en las peleas con otros. Está diciendo Él me juzga a mí. Yo te voy a decir algo de esto. Dios no solamente es el juez de Job. Isaías 33 dice que Jehová es nuestro juez. Nuestro juez. ¿Cómo le argumentamos a Dios? Si fuéramos justos, si fuéramos buenos, y ninguno aquí lo somos, ¿cómo convencemos a Dios? Si Él está para juzgarnos, ¿cómo lo convencemos? Es imposible. Y dice, por eso yo no le argumento a Dios, porque a un juez no se le argumenta, a este juez se le ruega, que quizás es un principio que tenemos que recordar. A Dios hay que rogarle, no argumentarle. Si estás pasando por una crisis, prueba a cambiar tu oración. Prueba a cambiar tu oración de un argumento en el cual tú le dices, Señor, es que mira que no te das cuenta. Como a veces oramos, ¿verdad? Señor, quítame de esto, tú no ves lo que está pasando, yo te pido. Y a veces hasta le damos consejos. Señor, yo te pido que hables con fulano de tal y que cambie tal cosa y que me prueben el préstamo, porque entonces, bla, bla, bla. No. No le argumentas, le ruegas. A Dios se le ruega. Y dice, yo mejor lo ruego, porque no hay autoridad que valga, no hay amargura que valga. Dice, los siguientes versículos están plagados de crisis e intensidad extremas. Dice,
porque me ha quebrantado con tempestad. No solo me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha herido, me ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Nuestra segunda planta, si alguna vez has subido a la planta donde estamos el equipo de ministerio, en el edificio nuestra segunda planta tiene una peculiaridad. No este edificio, sino que el otro. Esas gradas son bien altas y son muchas gradas. Cuando vas a traer a tus hijos a Avanza, probablemente te das cuenta. Cuando llegas a la segunda planta, todos los que llegan y a veces entran a mi oficina y le digo, me dicen, espérame, voy a hablar con usted. Nosotros que lo hacemos todos los días tenemos unos pulmones increíbles, ¿verdad? Ya estamos muy entrenados. Pero los que llegan por primera vez está diciendo, no me habías dejado pasar una y ya venía otra, y ya venía otra. Y él está diciendo, yo no puedo decirle pobrecito de mí. Eso no es un argumento. No es un argumento. Dios obra en el dolor. Recuerda eso. Dios no malgasta el dolor sobre las personas a quienes Él ama. Si Él te está haciendo pasar por dolor, Él está haciendo algo. Y no puedes argumentarle, Señor, me duele. Nunca, nunca. Si Dios pone su mano en la válvula de presión y la cierra, y tú te sientes presionado, y dices, ya no aguanto, Él te va a decir, ¿cómo no? Aguantas un poco más, mira, me pega otro jaloncito, ¿verdad? Y dice, qué tremendo esto. Dice, es verdad que ninguna disciplina, ninguna crisis, diríamos nosotros, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A nadie nos gusta pasar por ahí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que Dios obra en el dolor. No hay argumento que valga, no hay autoridad que valga, no hay amargura que valga, no hay atenuante que valga. Los siguientes versículos, fíjate, solo te los leo también porque todo esto nos va a preparar a un cierre que es tremendo en este pasaje. Pero todo esto está diciendo, ¿cómo le digo a Dios si no hay argumento, no hay autoridad, no hay amargura? Si aún si yo tuviera las condiciones ideales, Él sigue siendo soberano. Mira lo que dice versículo 19. Dice, Dios no cambia, aun si tomamos en cuenta tu limitación, ¿verdad? Si habláramos de su potencia, pues cierto es fuerte. Si comparamos la fuerza de nosotros, Él es más fuerte. Si de juicio, si habláramos de las leyes, ¿quién me emplazará? Si habláramos de la supuesta limpieza, dice versículo 20, si yo me justificare, si yo de repente diría, no, yo estoy bien, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Dice, una cosa resta, al que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Te voy a decir algo de nuestra supuesta limpieza. ¿Quién aquí será la persona más correcta de los que estamos acá hoy en la noche? ¿Quién será? No levantes la mano, pero porque el Señor te puede mandar un rayo, ¿verdad? Pero ¿quién será? Aquí hay algunos que no somos muy correctos y hay otros que son más correctos. ¿Quién será la persona más correcta? Mira a la persona que tienes a la par, ¿verdad? Y decepciónate. Todos somos malos. Todos sin excepción somos malos. O sea, aquí hay algunos que son mejores que otros, de plano. Pero cuando pensamos en nuestra propia limpieza, porque eso es lo que tendemos a pensar, yo no soy tan malo. Y si eres honesto, siempre te comparas con uno que es bien malo. Si yo, ¿verdad? Comparado con, y piensas en algún personaje terrible, ¿verdad? De la farándula política, no sé, ¿verdad? Lo que sea, o de que esté en la cárcel, ¿verdad? O tu tío Bolo, no sé, ¿verdad? Y dices, yo comparado con él, no. Pero ese 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es? Es un autoengaño, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, yo no soy suficientemente fuerte, no, por eso yo sigo siendo soberano. Yo tengo algunas leyes, yo sigo siendo soberano. Yo soy limpio, yo sigo siendo soberano, dice Dios.
yo estoy pasando por azote. Allí hay un término interesantísimo, versículo 23. Si azote mata de repente. Azote allí es un nombre propio y está hablando de un personaje, no de un objeto. ¿Quién es azote? ¿Quién es azote que mata de repente? Si azote mata de repente, dice, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él, azote, cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Déjame enseñarte algo aquí. La Biblia muestra en repetidas ocasiones que Dios usa al diablo y el diablo es azote. Bueno, no tengo que comprobarlo con un pasaje muy escondido. ¿Quién inició el proceso con Job? ¿Quién inició el proceso con Job? No, ¿quién inició el proceso con Job? Dios. Fue Dios el que dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién atacó a Job? El diablo. Pero es un proceso de Dios que está usando al diablo. Julio, y eso está en otros lugares. ¿Tú te acuerdas cuando los israelitas estaban por salir de Egipto? La última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Yo te lo he dicho en otras ocasiones, si tú eres un primogénito en la Biblia tenías una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si eres el primogénito recibes el doble de la herencia, lo cual es muy bueno, pero si estabas en Israel te morías. Entonces estaba complicado y Dios dice, vamos a comenzar a pasar una plaga en la cual los primogénitos van a morir. La única forma de que los primogénitos no mueran es, van a tomar a un cordero pascual, un cordero especial, ¿verdad? Van a agarrar su sangre, van a pintar las mochetas y el cargador de la puerta, para que hablemos nuestra forma de hablar, y entonces cuando yo pase por ahí, si está la sangre puesta sobre la mocheta y el cargador, yo no voy a permitir que el primogénito muera. Pero cuando la sangre no está puesta, entonces el primogénito va a morir. La gente dice, uy, entonces Dios mató a los primogénitos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar, ¿a quién dice? Al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién mató? No mató Dios, mató el heridor. ¿Quién es el heridor? Es azote. Es azote. Entonces, aún si estás pasando por una circunstancia donde el diablo está metido, con autoridad, porque dice el libro de Lucas capítulo 4 que tiene autoridad. Por eso Job dice, la tierra ha sido entregada a los impíos, dice Lucas 4, y le llevó a Jesús, ¿verdad? El diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Él tiene la autoridad, dice, hey, aún si estoy pasando por esto, Dios es soberano. ¿Sabes qué está haciendo Job? Está diciendo, mis limitaciones, las leyes, la limpieza, el látigo, lo breve de mi vida, dice al final ahí en Job capítulo 9, en el versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo, se han acabado en un 2x3, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Y dice, ha sido toda una experiencia amarguísima. Si yo dijera, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé, ¿qué dice? Sé que no te voy a convencer. La vida es breve. Si estás aquí por primera vez esta noche, y ojalá que recuerdes todo lo que hemos aprendido, pero llévate esto como una realidad. La vida de todos es breve. La vida es breve. Pero no podemos argumentarle a Dios, Señor, ya me quedan pocos años de vida, cambia mis circunstancias, porque mi vida es breve. El promedio de edad en nuestro país anda un poquito abajo de 80 años ahora.
poquito abajo. Si tú tienes cerca de 80 años o arriba de 80 años, considérate muy bendecido porque pues, estás viviendo por la pura gracia del Señor. Pero si tienes 30 o 40 años, no puedes estar seguro que vas a vivir 50 años más, ni 40 años más. La vida es breve. Dice Santiago 4, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces dice Job, yo podría presentarle todas estas cosas y mis argumentos no convencen a Dios. Ok, si Job capítulo 9 terminara acá, sería un desastre, porque tendríamos que ir a la casa diciendo, ¿y entonces? Si estoy pasando por una situación crítica y no hay qué hacer, ¿y cómo comenzó Dios? Si Dios no es superior que yo, Él es más sabio que yo, Él es soberano, ¿y cómo comenzó Dios? En los últimos versículos, Job va a presentar una realidad más, una realidad que tiene que ser vista desde nuestra perspectiva. En el caso de él lo va a presentar como un deseo. En el caso de nosotros lo tenemos ya como una realidad concreta. Dios es Salvador. Dios es Salvador. Sí, Él es superior que nosotros, de plano, y Él es soberano, de plano, pero Dios es Salvador. Dios es Salvador. La próxima vez que te encuentres con una persona en crisis, recuerda que al igual que Job no necesita acusadores, necesita ayuda, necesita alguien que le salve. El problema de los 3 amigos de Job es que ellos han llegado a acusarles, y tengamos mucho cuidado de nunca jamás ser como los amigos de Job. Cuando una persona está en una crisis, a una crisis que se ha causado esta persona, lo que necesita es ayuda. Y Job va a decir, el único que pudiera darme esa ayuda es Dios, si tuviera ciertas características. Él ha dado todas las características que Dios tiene desde su perspectiva. Y en nuestra crisis yo te animo a pensar, lo único que puede ayudarnos es una relación con Dios, en los términos de Dios. Los términos de Dios. Ahora, antes de leerte este pasaje, lo que viene, yo tengo que darte una breve lección de cómo funcionan las cosas en la Biblia. Aguántame 2 o 3 minutos. Anoche no lo hice y yo pensé después, yo creo que esto tiene que quedar tan claro como sea posible. Fíjate, hay algo que algunos le llaman dispensaciones, la forma como Dios ha dispensado su gracia a lo largo del tiempo. La gracia de Dios no es dispensada, no es entregada igual a lo largo del tiempo. La forma más simple de entender, si este fuera un mapa, no sé si alcanzas a verlo, pero si este fuera un mapa de cómo ha funcionado toda la historia de la humanidad, y aquí está la cruz, no sé si alcanzas a ver la cruz, es azul lamentablemente, pero si aquí está la cruz, tú tienes que antes de la cruz se sacrificaban ovejas para llegar a Dios. Ya no sacrificamos ovejas, ya no es necesario. Ahora ninguno de nosotros para llegar al Señor va a decir, hermano César, fíjese aquí que vengo yo quiero tener una relación con el Señor, aquí le traigo una oveja, ¿verdad? Y César te diría cómo se la cocino, probablemente, ¿verdad? Voy a hablar con Mirla para que la cocine porque no sacrificamos ovejas. Ahora la forma de dispensar la gracia de Dios ha cambiado. Entonces, todos, aun si tu persuasión no eres, si tú tienes años de estar en el Señor y dices, yo no soy dispensacionalista, así dicen. Aun si tú no eres un dispensacionalista de siete dispensaciones, como te voy a mostrar que ha habido 7 cambios, todos por lo menos entendemos que ahora ya no es igual que el Antiguo Testamento. Ahora tenemos a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, pero a lo largo de la Biblia, Dios ha dispensado la gracia de maneras diferentes. Algunos lo parten en 7, otros lo parten en 15, otro, como sea. Aquí lo importante es comprender que ha habido un cambio y déjame mostrarte cómo ha sido el cambio. Voy rápido por las dispensaciones. Todo comienza en el Edén, en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Allí Dios directamente se baja a platicar con el hombre. Cada dispensación termina con una crisis. La crisis de la dispensación de la inocencia termina cuando el hombre es echado del Edén. Y entonces comienza una segunda dispensación. Ahí probablemente por lo oscuro no alcanzas a ver, pero ese es el arca de Noé. Es la dispensación de la conciencia, en la cual el hombre toma conciencia de la relación,
pero ellos terminan también alejándose de Dios y termina con una crisis. La crisis que termina la dispensación de la conciencia es el diluvio. Entonces viene una tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Dios entrega a los hombres la responsabilidad de gobernarse a sí mismos. Hasta la dispensación de Noé era una teocracia. Dios decía, yo tomo las decisiones y ustedes me obedecen. Pero luego dice, ustedes lo deciden. Y ellos lo que hacen es arman un paquete para decir, nosotros nos vamos a levantar y vamos a llegar a ser como Dios, y tratan de construir una torre. Por eso está ahí la torre de Babel, ¿verdad? La dispensación esta termina con la confusión de las lenguas. Y luego viene otra dispensación que se llama la dispensación de la promesa de los patriarcas. Ahora en Génesis capítulo 12, fíjate, esas primeras 3 dispensaciones solo toman los primeros 11 capítulos de la Biblia. Pero luego en capítulo 12 aparece Abraham. Y a Abraham se le da una promesa y dice, yo voy a trabajar con Israel. Y entonces a Abraham le nace un hijo, ¿verdad? Y entonces Isaac es el portador de la promesa, y a él le nace un juego de hijos, pero Jacob es el portador de la promesa, y a él le nacen 12 hijos, pero la promesa va siendo pasada. Esta dispensación termina cuando ellos bajan a Egipto y terminan como esclavos en Egipto. Y entonces viene otra dispensación que le llamamos la dispensación de la ley. La dispensación de la ley comienza en el libro de Éxodo y termina hasta la cruz. Entonces, si tú agarras la Biblia, te vas a dar cuenta que la gran mayoría del Antiguo Testamento es la dispensación de la ley. En esa dispensación de la ley se entrega la ley, 613 mandamientos, y se dice, ustedes van a llegar a mí por medio de corderos. Tiene que haber sacrificios, tiene que haber sacrificios. Y entonces, al final de esto, tú y yo sabemos que viene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo abroga o termina ese periodo de la ley, no la abroga, pero termina ese periodo de la ley, y entonces Él se vuelve el medio para que nosotros lleguemos. Y comienza una nueva dispensación, que es la dispensación de la iglesia. Es la pura gracia. Nosotros estamos en una relación con Él ahora por pura gracia. Esto se va a acabar. La dispensación de la ley terminó en la crisis de la cruz, pero en la gracia se va a terminar con la gran tribulación. La gran tribulación va a suceder, vamos a ser sacados de acá nosotros antes de la gran tribulación, y viene una última dispensación que es Jesucristo gobernando sobre el planeta Tierra, 1000 años, la dispensación del reino o del milenio. Fíjate, te acabo de enseñar toda la Biblia en 3 o 4 minutos. Si estás diciendo, comienza otra vez, después platicamos, pero eso es todo. ¿Por qué te lo pongo? Porque a veces no entendemos a dónde está el libro de Job. ¿Dónde está el libro de Job? ¿Y cuánta revelación tenía Job? Job, fíjate, Job está allí. Job está aquí. No ha habido todavía todas las promesas. No ha nacido Isaac, no ha sido Jacob, no han bajado a Egipto. No sabe nada de la ley. Él no sabe nada de la ley. No sabe nada de Jesús. Job está escribiendo desde una perspectiva histórica muy diferente a la nuestra. Nosotros estamos ahí. Nosotros ahora podemos leer el libro de Job hacia atrás y podemos leer todo el Antiguo Testamento hacia atrás y decir, ya entiendo. Esto es importante porque en esta lección de lo que vamos a ver ahorita, Job presenta una realidad increíble para nuestra dispensación, pero lo plantea desde su perspectiva. Él dice, ¿cómo hace el hombre para que Dios le ayude en esta circunstancia, le vea y le dé la razón? Dice, número 1, dice Job, el hombre tiene que reconocer su condición. Dice Job capítulo 9, versículo 29. Dice, yo soy impío. Yo soy impío. ¿Qué necesita el hombre el día de hoy para que Dios se agache y le diga, ok, hijo, ¿qué me estás diciendo? Lo primero que tiene que hacer es tiene que decir, yo soy malo, yo soy impío. Mientras tú y yo estamos en la creencia de plano, que yo soy bueno, me tiene que sacar de aquí porque yo voy a debatirle. No, dice Job, yo soy impío y no hay nada que pueda hacer para salir de mi impiedad. Dice, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve
y limpie mis manos con la limpieza misma. Fíjate qué expresión esa. Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Si yo soy impío, ¿qué necesito entonces? Yo lo que necesito es a Cristo. Lo que Job necesitaba, que por su realidad dispensacional no podía tener, pero tú y yo sí tenemos, es al Dios que describe inmediatamente. Dice en Job capítulo 9, en el versículo 32 dice, porque hablando de Dios, Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos justamente a juicio. Lo primero que tú necesitas es que Dios sea como tú. Eso es lo primero. ¿No es este Jesús? Dice, yo necesito que Dios sea como yo. Pero no solo eso, dice. Yo necesito que haya entre nosotros árbitro. En su realidad dispensacional dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Otra palabra buena para árbitro es mediador. Yo necesito que Dios sea como yo y que sea un mediador. Pero no solamente eso necesito. Yo necesito que Dios, dice versículo 34, quite de sobre mí su vara. O sea, que quite mi castigo. Y luego necesito, dice versículo 34, que su terror no me espante, que quite mi temor. Entonces, dice, hablaré y no le temeré. Porque en este estado, allí en este momento dispensacional, no estoy en mí. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos a Jesús. Jesús es como nosotros. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesús quitó nuestro castigo. Dice Isaías capítulo 53 versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él quitó nuestro castigo y Él quita nuestro temor. Por eso, fíjate, porque quita nuestro temor, podemos decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Jesús. Lo que dice Job en su circunstancia compleja es, ¿cómo convenzo a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo accedo a Dios? Si Dios es tan superior y es tan soberano. Si no tengo a Jesús, porque él no tenía a Jesús. Pero tú y yo, mi hermano, lo tenemos. ¿Estás pasando por una crisis grave? Lo que necesitas es a Jesús. No es un argumento, no es una pelea, no es una penitencia. Tú o cualquier otra persona, la próxima vez que encuentres a una persona con crisis, recuerda que al igual que Job, no necesita acusadores. Y en este caso no te digo necesita ayuda, necesita a Jesús. A Jesús. Job capítulo 9 es probablemente uno de los pasajes que presenta un cuadro de Cristo más fabuloso allá al principio de la revelación de la Biblia. Lo que necesitamos es un Dios que sea como nosotros, que sea un mediador, que quite su castigo delante de nosotros y que nos quite el temor. Ese es Jesús. Yo no sé qué estás pasando, pero yo puedo decirte que la última frase del versículo 35 no pertenece a nuestra dispensación. Job dice, pero bueno, versículo 35 dice, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo eso, pero tú y yo sí lo tenemos. ¿Tienes a Jesús? ¿Tienes a Jesús? Tienes a Jesús. Porque si tienes a Jesús, puedes hablar con Dios y decirle, Señor, yo voy a presentarte mi queja.
yo tengo esta circunstancia, yo sé que tú sos superior, yo sé que yo no soy más inteligente que tú, pero yo vengo aquí por Jesús, no por nosotros. Y la vida puede ser vista desde otra perspectiva, completamente. Yo quiero animarte. Tenemos la bendición de tener a Jesús. No es Cristo, Jesús, Jesucristo, ¿verdad? El que puede llevarnos delante del Señor y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No lo desaproveches. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza y cierres tus ojos. Padre, Señor, gracias por Jesús. Si no fuera por Él, ¿cómo acercarnos a ti, Señor? ¿Cómo decirte lo que necesitamos? Si tú eres superior a nosotros, eres más sabio que nosotros. ¿Cómo pedirte que cambies si tú eres soberano? Soberano, Señor. ¿Cómo convencerte de nuestras circunstancias si hay una distancia tan grande entre tú y nosotros? Pero tenemos a Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias porque tenemos acceso a ti en nuestra crisis. Gracias porque Él se hizo hombre y fue uno como nosotros. Gracias porque Él se volvió el mediador y puso su mano sobre mí y su mano sobre ti, Señor, siendo el puente que nos conecta. Señor, gracias porque Él quitó el castigo que yo me merecía. Cada uno de los que están acá nos merecíamos. Y gracias porque ha quitado nuestro temor. Señor, Job no tenía esto, pero nosotros lo tenemos, Señor. Gracias. Con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero animarte esta noche a que vayas al Señor por Jesús. Él es Dios hombre que te ama. Si nos visitas en esta ocasión, recibe a Jesús en tu corazón. Esa es la clave de la vida. No es una religión, no es una iglesia, no son las palabras de un pastor, es Jesús. Él es el Dios que se hizo hombre para poder ir a la cruz y pagar por tus pecados, para ser el puente entre tú y Dios. Él que puede quitar tu temor. Entonces recíbelo. Dile allí en tu corazón, dile: Señor, yo te necesito. Dile, si tú quieres establecer una relación con Dios, dile: Señor, yo te necesito. Te invito a entrar a mi corazón, Señor. Te pido que salves mi alma aunque no me lo merezco. Y no tengo argumentos más que decir que Jesús es mi Salvador. Yo me entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y con la cabeza.